Estaba encendido. Eso fue lo que me paralizó. El camión estaba encendido, no con el motor rugiendo, pero con todo prendido. Faros de niebla, luces de emergencia parpadeando y el ruido del electroventilador haciendo ese silbido de motor caliente recién apagado. Y la puerta del conductor completamente abierta. Hablo de la autopista nacional 9, tramo entre Córdoba y Rosario, 2 de la madrugada, recta seca, oscura, sin banquina ancha, sin estación de servicio cerca, sin alma viva alrededor. Yo venía en el ritmo, bajando despacio por la carga. Costillas de cerdo embaladas para una distribuidora allá en Buenos Aires, peso delicado. No debería haber nadie ahí, pero había, o parecía que había. Vi la silueta del camión unos 2 minutos antes. ¿Sabes cuando estás tan en automático que solo percibes las cosas cuando ya estás encima? Frené suave, más por reflejo que por intención. Pensé que sería un camionero averiado, pero no había nadie en la ruta pidiendo ayuda. Nadie con linterna, con chaleco, solo el vehículo parado. Luces parpadeando lento, capó cerrado, carrocería alineada. Y cuando pasé despacio por el lado izquierdo, la cabina estaba vacía, vacía de verdad, ni sombra de gente. Y con todo ahí, celular en el tablero, botella de agua por la mitad en el soporte, gorra colgada en la palanca de cambios, puerta del conductor abierta como si alguien hubiera acabado de salir y salido con prisa. No sé decirte qué me dio. No fue miedo, no de entrada. Fue una extrañeza, un bloqueo, algo seco en la garganta. Puse punto muerto. Fui reduciendo y llevé el mío a la banquina unos 20 metros adelante. Encendí las luces altas. Miré por el retrovisor y me quedé esperando ver a alguien saliendo del monte, un conductor volviendo del baño. Cualquier cosa, nada. Bajé contra mi propio juicio, pero bajé porque cuando estás en una carretera así, con la radio muda por horas, párpados pesándote de sueño y te topas con un camión parado, con todo encendido, solo, sin nadie. ¿Algo dentro de ti quiere entender? Pisé el pasto de la banquina, fui acercándome, mirando adentro, y nada cambió. La radio del tipo estaba apagada, las luces del tablero encendidas, el asiento del acompañante con una mochila apoyada. Había hasta billetera abierta con documento medio afuera. No miré el nombre, no quise, no sé explicar. Parecía demasiado íntimo, parecía invasivo, pero parecía todo correcto, todo en orden, menos la ausencia del dueño. Grité en voz alta, una vez, 2, 3, como si fuera idiota. Hermano, silencio. Mirando hacia atrás, ahí fue cuando entró el miedo. Porque si hubiera señal de lucha, vidrio roto, rastros en el suelo, ruido en el monte, bueno, lo procesas como asalto, secuestro, algo humano, pero no había nada de eso. Solo el camión, solo el abandono. Un tipo de silencio que suena mal, como cuando entras a una casa y percibes que la heladera está desenchufada. Esa ausencia de ruido que no debería pasar. Volví al mío, trabé, encendí la radio en la frecuencia de la policía caminera, nada reportado, ninguna alerta, ninguna llamada de avería. Traté de pensar si era trampa. Gente armada en el monte esperando que un idiota pare, pero ¿por qué dejar el celular ahí? La billetera, eso no encaja. Y aún así, encendí el motor, puse primera, di señal para volver a la ruta y seguí. Solo que fue diferente. El viaje de ahí en adelante fue como si cargara eso conmigo. La imagen de la cabina abierta, el asiento vacío, el ruido del faro parpadeando como si esperara una respuesta, un retorno. No había nadie ahí, pero parecía que faltaba alguien en la carretera. En la estación siguiente era YPF, ya cerca de Villa María. Paré para cargar combustible, tomar un café, ver si encontraba algún policía caminero franco.
Estaba casi convencido de reportar, ¿sabes? Pero terminé hablando con dos camioneros que estaban sentados en el murito del baño externo. Y cuando comenté por arriba, sin dar mucho detalle, vi un camión encendido sin nadie adentro. Uno de ellos solo hizo un gesto con la cabeza como quien ya vio, el otro solo respondió así. Eso pasa más de lo que uno se imagina, hermano. Solo eso. Después de esa estación, seguí viaje sin mirar más a los costados. En serio, ni luces de camión parado quise encarar más. Todo parecía fuera de lugar, como si la carretera hubiera perdido la lógica por unas horas. Es difícil explicar. Vivís en la cabina, loco. Dormís torcido, comes mal, hablas más con la radio que con gente. Hay momentos que el cuerpo se acostumbra, pero la cabeza no. Y esa noche, después de ese camión, parece que empecé a escuchar lo que la carretera no estaba diciendo. ¿Entendés eso? Ni yo entiendo bien. Solo sé que las luces parecieron menos confiables. Los ruidos de mi camión me daban sustos y cualquier punto oscuro en la banquina me daba náuseas, como si fuera a ver otra puerta abierta, otro asiento vacío. Lo que me pegó de verdad fue la normalidad de todo eso. No había nada fuera de lugar y al mismo tiempo todo estaba. Es como si alguien hubiera desaparecido en medio de la rutina, sin grito, sin sonido, sin lucha, solo desvanecido, como si la carretera se lo hubiera tragado. Y mira, no era la primera vez que veía algo raro. Ya ayudé a colegas durmiendo al volante, ya vi camión volcado con conductor inconsciente, ya paré para empujar camioneta vieja de familia en la banquina. La carretera tiene de eso, pero aquello era diferente. Había una ausencia reciente, caliente. Aquello estaba vivo todavía. El agua en el vaso temblaba levemente. La cabina tenía olor a desodorante, a cosa usada recién, y nada. Es como si al dueño lo hubieran arrancado. ¿Pero por qué? ¿Por quién? ¿Para dónde? La verdad, hermano, es que te preguntás eso solo hasta la mitad del camino. Después empezás a pensar en vos mismo. Si aquello fuera conmigo, si yo fuera el próximo, si frenara en una curva y desapareciera de la cabina sin dejar marca, sin testigo, sin nadie para saber la hora exacta en que dejé de existir. Es pesado. Y lo más loco es que a nadie le importa. Hablas con otro camionero, con alguien de la estación, y los tipos lo normalizan, te miran con cara de «ya vi». Eso es más común de lo que parece. ¿Cómo así? Vivimos en un mundo donde un camión encendido, abandonado, con todo adentro, ¿es solo un acontecimiento más? Recuerdo haber preguntado en la segunda estación donde paré. Eran casi las 6 de la mañana, el día aclarando detrás de los eucaliptos. Llegué raro, con el ojo ardiendo, y comenté por arriba con un playero más grande, que ya debía estar ahí hace años. Expliqué por encima. No quería parecer loco. Me escuchó callado. Después sacó el cigarrillo y respondió, «Nadie habla de eso porque nadie quiere que le pase. Si hablas, atraes». Me reí medio nervioso, pero el tipo no estaba bromeando. Dijo que en ciertas rutas aparece un camión encendido en la banquina una vez por mes, siempre de madrugada, siempre solo, que a veces es trampa sí, a veces no, y que una vez ahí, cerca de Mendoza, apareció uno con los 2 asientos vacíos y el GPS todavía marcando el destino, faltando 300 metros para la llegada. El camión paró antes, como si el conductor hubiera frenado y salido caminando al monte o se hubiera evaporado, sin rastro. Y lo que me tumbó realmente fue que dijera, cuando ves un camión encendido pero vacío, nunca es la primera vez. Esa frase quedó, nunca es la primera vez. ¿Significa qué? Que hay una secuencia, un patrón, que es parte de algo mayor. La mente trata de racionalizar. Alguien salió a orinar y se perdió. Tuvo un episodio y cayó al barranco, secuestrado, huyó de la vida. Pero nada de eso justifica el silencio que viene junto. ¿Dónde está el resto de la historia? ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está la repercusión?
No hay. La carretera entierra las cosas sin ruido, y ahí empezás a percibir que tal vez ese camionero ni van a hacer falta. Tal vez nadie vaya a denunciar en esa hora. Tal vez el tipo era soltero, sin hijos, o casado en pleito, o alejado de la familia. Tal vez nadie note. Y ahí es cuando te da el peor terror, la idea de que podés desaparecer y el mundo continuar igual. El GPS va a seguir pingeando en el panel de la empresa. La aplicación va a marcar sin actualización. Los recibos van a llegar a fin de mes. Pero vos, hermano, vos ya fuiste, y todo lo que va a quedar es tu camión con luces de emergencia encendidas en la banquina y un idiota cualquiera pasando despacio, tratando de entender por qué la cabina está vacía. Eso fue lo que pensé. En la vuelta pasé por el mismo tramo. La ruta estaba limpia, nada en la banquina, ningún registro, ningún murmullo, como si no hubiera pasado, pero pasó. Lo vi y hasta hoy, de vez en cuando paro a dormir en borde de ruta, me despierto asustado, pensando que mi puerta está abierta, que dejé el faro parpadeando, que mi billetera quedó en el asiento, que tal vez ya no esté más ahí adentro. Y por eso no cuento esta historia con detalle. No busco el nombre del tipo, no pregunto en grupo de WhatsApp, no hurgo más, porque si hurgo demasiado, puedo descubrir que ese camión ya fue visto de nuevo, parado, solo, en otra provincia, o peor, puedo descubrir que era mi propio camión y que fui yo quien desapareció esa noche. Fue antes de la entrada a San Luis o un poco después, no sé. Solo sé que la luz de la cabina estaba baja, la radio estaba chillando y ya ni escuchaba más música. Solo el sonido del motor tirando y mi pecho apretándose, como si algo se hubiera enredado ahí adentro entre el hueso y el alma. Era el tercer viaje sin descanso. Córdoba hasta la costa. Pollo congelado. Nada del otro mundo. Pero el cuerpo ya me estaba avisando hace tiempo. Solo que uno aprende a ignorar, ¿no? Dormís 2 horas, te despertás asustado, te tirás agua en la cara y fingís que es solo otra noche mala. Pero en esa no era. Sentí primero en el brazo. No fue dolor, fue peso, como si estuviera cargando a alguien colgado de mí. Ahí después vino al cuello, después vino esa punzada seca en el medio del pecho. Se va cuando respiras hondo, pero vuelve cuando te olvidas como una deuda. Abrí el vidrio, entró aire seco, caliente. Parecía que el mundo afuera tampoco respiraba, y yo miraba el asfalto como quien busca una salida, pero solo había línea blanca, curva, trébol y más curva, y el camión yendo firme, él estaba bien. Quien no estaba, era yo. Pensé en parar, juro que pensé, pero ahí imaginé la carga, la entrega, la cara del tipo del depósito, diciendo que este mes va a ser difícil mantener a todos. No es que amenazó, pero amenazó. Y yo soy padre de 2, uno con bronquitis, otro necesitando aparatos. Uno aguanta. Hablé por radio solo para avisar que estaba pasando por ahí, pero disimulé. Hablé con voz firme, demasiado firme, hasta para que la gente no se diera cuenta, porque si alguien dice, «para», paro, y si paro, se acabó. Y ahí fue así, yo manejando, la luz del tablero fallando, la respiración fallando, y solo yo ahí tratando de parecer entero por fuera, mientras el cuerpo se iba rompiendo por dentro. Me dio una náusea, un mareo, y ahí me vino un pensamiento idiota. ¿Será que mi viejo también sintió esto antes de morir? Él también era de la carretera. Murió a los 48. Paró el camión en una estación y nunca más se levantó. Dijeron que fue el corazón, pero nadie explicó bien. Solo sé que mi vieja dijo que estaba cansado de una manera que no se duerme. Y entendí porque esa noche, en esa carretera desierta, con el ronquido del motor y los silbidos del viento, yo estaba así, un cansancio que no es físico, que no pasa, que te va doblando por dentro sin que nadie vea. Miré en el retrovisor, me vi o creí que me vi, porque la cara no era mía. Era un hombre viejo, sudado, el pelo pegado, los ojos hundidos, como si el tiempo hubiera pasado solo para mí, solo ahí,
solo en esa cabina. La mano temblaba, pero el volante estaba firme, porque uno aprende a mantener la mano firme, aun cuando todo está fallando. ¿Es instinto o es miedo? ¿Miedo a morir? No. Miedo a ser olvidado. Miedo a pasar derecho por este mundo, caer en la banquina y solo volverse titular de grupo de WhatsApp. Camionero es encontrado sin vida en tramo aislado de la ruta. Y mis hijos, ¿cómo iban a entender que no paré porque no podía? ¿Cómo iban a entender que aguanté, que resistí hasta el último kilómetro? Eso es lo que me apretaba más que el dolor en el pecho. La idea de que nadie iba a saber que no fue elección, que no fue estupidez, fue supervivencia. Uno no tiene lujo de escucharse. El cuerpo puede gritar, pero el flete es el que manda. Quería decirles eso. Quería que la radio grabara, que alguien escuchara después, que supiera que intenté, que vi el dolor llegando y seguí igual. Pero en esa hora lo que había era el faro, la oscuridad, el sonido de las ruedas y el cuerpo yéndose de mí despacio. Y nadie venía. Y empecé a entender qué es morir en la carretera. No es dejar de respirar, es saber que no va a haber nadie para sostener tu mano cuando el volante se caiga. Pensé que estaba mejorando. El dolor dio una tregua ahí, cerca de Villa Mercedes. Estaba tan débil que casi me olvidé. Casi. Pero cuando uno se olvida es cuando vuelve más fuerte. Fue después de una curva larga con la sierra allá al fondo. Recuerdo porque el cielo aclaró un poco. Había un azul raro de madrugada. Ese azul que no amaneció ni oscureció del todo. Azul de la nada. Ahí el dolor no volvió. Empujó como si alguien hubiera metido el puño dentro de mi pecho y empezado a apretar por dentro suave y cada kilómetro más profundo. Apoyé la espalda en el asiento, solté el acelerador, pero no paré. Porque parar ahí era pedir no levantarse más, era asumir que no daba. Y si asumo, se acabó. La mano se resbalaba en el volante, estaba mojada, pero no de sudor, de miedo. Miedo a apagarse manejando. Miedo de despertar debajo de un poste o no despertar. Miedo de que alguien viera mi camión parado en el rincón, abriera la puerta y viera mi cuerpo ya endurecido, de cabeza caída, la radio todavía encendida. Y pensar que fue sueño, que fue imprudencia, que exageré. No iban a saber de la carga, no iban a saber de la presión, no iban a saber de las cuotas, de los 2 meses que estuve sin agarrar viaje, del camión casi yéndose, de los recortes en el colegio de los chicos, de la cuenta de luz con aviso amarillo. Nadie iba a saber que estaba intentando, que solo por eso seguí. No recuerdo exactamente el tramo, pero hubo un momento que vi una ambulancia viniendo en sentido contrario, y juro, por un segundo pensé en tirar el camión adelante de ella, no para morir, no era eso. Era para que me viera, para que alguien me viera, para que alguien se diera cuenta de que había un hombre ahí adentro de ese parabrisas sucio, gritando sin abrir la boca. Pero la ambulancia pasó, y el mundo quedó igual. Silencioso, recto, crudo. Me dio ganas de llorar, de esas que vienen sin aviso, que suben de la garganta, pero uno se aguanta porque el hombre no llora, manejando carga viva. El hombre respira hondo y sigue. Pero en ese momento ya no era hombre, era solo un cuerpo demasiado viejo para estar despierto solo ahí. La visión se empañó, me tiré agua en la cara, tibia, ya no refrescaba. Tenía gusto a hierro en la boca, a batería vieja, la lengua seca, la mano helada. El corazón parecía latir fuera de ritmo, como un motor fallando que nadie logra regular. Y fue ahí que me dio la certeza. No iba a llegar, no era pesimismo, era intuición igual a la que el viejo decía que tuvo el día que no volvió a casa. Uno sabe, el cuerpo sabe. El asiento empezó a molestar, el cinturón apretaba y todo lo que pensaba era, si paro ahora, nadie me encuentra. No en ese tramo, no a esa hora, y no quería ser encontrado después.
Hinchado, lleno de hormigas, noticia de rincón de diario. Conductor es encontrado muerto después de 2 días desaparecido. Y listo, la vida resumida en una línea. Me obligué a abrir la radio. Hablé de nuevo. Disimulé, pero dejé la voz más ronca para ver si alguien notaba. Pero nadie notó o nadie quiso notar. Todos con sus propios pesos, sus propios dolores, y yo solo ahí entre los goteos de la madrugada y el latido irregular de lo que todavía llamaban corazón. Pensé en mis hijos, en el más chico, que le tiene miedo a la oscuridad, en el más grande que dice que va a ser ingeniero. Pensé si iban a entender que el papá murió porque intentó demasiado, porque no paró, porque no pudo. No sé. Tal vez crezcan pensando que fue estupidez. Tal vez crezcan sin querer manejar. O tal vez nunca sepan de verdad. Fue en ese pensamiento que mi visión se cerró por medio segundo. La ruta desapareció y volví en un tirón con el camión balanceando en el carril. Ahí paré. No porque quise, porque el cuerpo mandó. Tiré el camión a la banquina, tiré el freno con fuerza y me quedé sin abrir la puerta, sin apagar la radio, sin tocar nada. Solo me quedé. El pecho dolía como si tuviera un bicho agarrado adentro. La cabeza latía. El mundo giraba, pero estaba vivo por ahora. El vidrio se empañó, sudaba, pero temblaba. Y ahí adentro de la cabina, rodeado de luz débil, olor a carretera y refrigeración de pollo, lloré sin ruido, sin desesperación. Lloré como quien entiende que llegó al límite, que el cuerpo paró antes que la carga y que esta vez no había cómo disimular. Tardaron unos 20 minutos hasta que otro camionero paró. Golpeó la puerta despacio. Preguntó si estaba bien. No respondí al principio, solo abrí la puerta. Despacio miró mi cara y entendió. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y dijo, «Quédate ahí, voy a llamar ayuda». Y me quedé y por primera vez me dejé ayudar sin culpa, sin miedo, sin apuro. El terror esa noche no fue el dolor, fue percibir que estaba dispuesto a morir callado y que nadie notaría si me hubiera dejado. Pero no me dejé. Esta vez paré, helado, no el tipo de frío de sierra, de altura, de madrugada. Era otro tipo. Venía de atrás. Desde que salí de la empresa, era como si la cabina respirara helado. Ese contenedor frigorífico sellado con los pollos parecía pulsar. Y mirá que no soy de eso, de exagerar, ni suelo quejarme. Pero aquello no era lo normal, no era solo frío. Era mi tercer viaje seguido, sin relevo. Salí del oeste de Córdoba para bajar hasta la costa bonaerense. Pollo congelado, carga fácil, sin mucho riesgo, pero fue el viaje más pesado que hice. La primera hora fue tranquila, radio apagada, como siempre, solo yo, el motor y el zumbido del aire acondicionado que ya viene de la carga ahí atrás. Pero hubo un momento que sentí que la carrocería tiró, como si el contenedor diera una dilatada. ¿Sabes cuando aguantás la respiración y después la soltás despacio? Fue tipo eso, un hum medio ahogado, seco. No era pozo, no era viento lateral, no era nada de eso. Era un movimiento que no tenía sentido. Paré en la primera estación, pedí que chequeen el precinto y la temperatura, solo para estar seguro de que no me estaba volviendo loco. Todo normal, todo sellado, todo helado. Pero cuando subí de nuevo, ya no era lo mismo. El volante parecía más liviano, la carretera más oscura y el tiempo. El tiempo empezó a no pasar. Hubo un tramo en que juré que estaba rodando en loop. Vi 3 veces el mismo cartel. Bienvenidos a Tandil. Y ni debería estar pasando por Tandil. Empecé a pensar qué es lo que llevo ahí atrás. ¿Pollo o pedazo mío? Es que es difícil explicar. Empezás a verte en la carga, apilado, preso, congelado, transportado a donde manden, sin saber si vas a durar hasta el final. Miré en el retrovisor varias veces y cada vez que miraba me daba una agonía en el pecho, como si hubiera alguien encogido ahí atrás, alguien que no debería estar.
Empecé a recordar lo que mi hijo dijo el otro día. Tiene 7 años. Me miró en la cocina y dijo, «Papá, ¿por qué siempre traes comida para otros, pero nunca hay cosa buena en nuestra mesa?» Me reí en el momento. Traté de disimular, pero dolió de la manera que solo duele cuando el chico dice una verdad que trataste de esconder de vos mismo. La carga se volvió otra cosa después de eso. El ruido que antes era solo trepidación del contenedor se volvió pasos, no caminata, pero pasos, lentos, pesados. Paré de nuevo, abrí con cuidado. Las cajas estaban ahí apiladas, alineadas, frías como siempre, pero juro que una de ellas estaba dada vuelta en un ángulo que no debería estar. La acomodé, pero me quedé con eso en la cabeza por kilómetros. Fue en esa estación de borde de carretera que me crucé con otro camionero de la misma empresa. Me senté al lado, pedí un café, traté de tirar conversación, comenté así de leve. Estas cargas de pollo son demasiado heladas, ¿no? A veces da una impresión, no sé, de que hay alguien junto. Solo me miró de costado y dijo una frase que quedó resonando hasta hoy. Eso es cosa que no se habla en la carretera, nada más. Terminó el café, pagó, se levantó y no dijo ni buen viaje. Me quedé ahí parado, con la taza caliente en las manos, pero sintiendo frío en el medio del pecho. Frío que no venía de afuera. Era como si la carga se hubiera vuelto un espejo. Cuanto más la cargas, más te carga ella. Y ahí, en esa última pata del viaje, la cosa se puso peor. El contenedor trepidaba diferente, ya no era el de antes. Era como si alguien estuviera caminando ahí adentro, no corriendo, solo desplazándose, leve, pero firme. No paré, no miré de nuevo, solo quería llegar ya. Y cuando llegué, cuando bajé, lo primero que pensé fue, ¿y si abro y hay menos cajas de las que salieron del origen? Solo que no. Estaba todo ahí, todo sellado, todo frío, todo en orden. Pero yo ya no estaba en orden. Después de descargar, fui al baño del galpón, no para lavarme la cara, sino para mirarme al espejo y ver si todavía estaba ahí. Porque en la carretera, en ciertos momentos, creí que me había quedado atrás, o que alguien había subido en mi lugar. No sé explicar. Es como si me hubiera vuelto la propia carga. Cuando volví al frente de la transportadora, fui a hacer el checkout de la entrega, papeles, firma, conferencia con el fiscal de la empresa. Todo como siempre. Solo que había un tipo sentado en un banco del patio ahí cerca de la sombra de la cobertura de carga seca, uniforme igual al mío, gorra dada vuelta, brazo tatuado. Me miró con una expresión extraña. No era bronca ni desconfianza. Era como quien reconoce algo que ya pasó. Fui a saludar y antes de estirar la mano dijo, «¿Llevaste ese contenedor, no?» Me helé, el del pollo criofrigorífico. Solo moví la cabeza, no sabía si era casualidad o si todos ahí sabían algo que yo no sabía. Miró al costado, bajó la voz y soltó, «Vos también sentiste, ¿no?» Y se quedó en silencio, esperando como si la respuesta ya no fuera mía. «¿Sentir qué?», arriesgué. Pero mi voz salió más baja de lo que quería. Solo sonrió. No fue burla, fue resignación. «Ese contenedor nunca va vacío, nunca». Después se levantó y se fue, sin mirar atrás, sin explicar. Me quedé parado en serio, con la sensación de que acababa de escuchar la frase más importante de mi vida, pero sin entender la mitad. En el viaje de vuelta, el camión estaba vacío completamente, ninguna carga, solo aire. Y aún así, la cabina parecía llena. En cada curva sentía que algo se inclinaba conmigo. No fuera del camión, adentro. Me agarré chequeando el retrovisor todo el tiempo, no para ver los autos, sino para ver si veía reflejo de algo donde no debía. No vi, pero tampoco pude parar de mirar. Había un punto del viaje justo después de Mar del Plata, que conocía bien,
Una parrilla simple, vieja, que vende ese choripán con carne deshilachándose. Siempre paraba ahí, siempre. Pero esta vez solo pasé derecho. No quise parar, no quise ver gente, no quise responder preguntas. En la cabeza solo venía una cosa. Ese contenedor nunca va vacío. Y lo peor es que ahora estaba vacío de verdad. Y aún así juraba que había algo conmigo. Llegué a la base de la empresa ya con el sol bajando. Estacioné, bajé, entregué los papeles. Y ahí noté algo que me heló la espina más que el contenedor. Otro camionero en la otra punta del patio cerraba la puerta del mismo contenedor que había usado. Mismo código en el lateral, mismo precinto dorado. Estaba con cara de sueño. Pero no era solo eso. Estaba trabado, parado, mirando la puerta cerrada del compartimento de carga, como si estuviera tratando de escuchar algo. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Me quedé al costado solo para ver si hablaba, y habló sin mirarme. Cuando se mueve no siempre es ruido, a veces es solo sensación. Tragué en seco. ¿Se mueve qué? No respondió. Y ni insistí, porque en verdad ya sabía. Nunca decimos, nunca describimos, nunca le damos nombre, porque lo que vive en ese contenedor no acepta ser explicado. Lo más espantoso no fue lo que sentí, fue darme cuenta de que otros sintieron también, y que aún así siguen rodando, porque lo que asusta no es el fantasma, es la necesidad de seguir, aunque alguien o algo siga junto. Esa noche dormí mal en casa, en mi cama, pero con la sensación de que el frío había entrado conmigo, que había pasado de la carrocería a mí y que ahora vivía adentro. A la semana siguiente me pasaron carga liviana, solo documentos, pero cuando miré en la planilla de la empresa, mi nombre estaba ahí de nuevo para otro frigorífico, mismo contenedor, mismo trayecto, y yo acepté porque es eso. Uno siempre acepta. 40 días. Fueron 40 días rodando sin parar, durmiendo en borde de estación, comiendo lo que se podía, sin saber más si era martes o sábado. Cuando volví a casa, ni saqué foto de la chapa de la entrada, como solía hacer, ni pensé. Solo quería bajar del camión, abrir la puerta y respirar el olor a café con pan, escuchar los ladridos de Rocco y los pasos de los pibes corriendo por la sala. Solo que no fue así. Abrí la puerta y el perro no ladró ni movió la cola. Se quedó ahí parado en el pasillo, mirándome como si tuviera que reconocerme, como si fuera visita. Y pensé, está viejo, ya se olvidó de mi olor. Dejé la valija en el lavadero y entré por la cocina, ya encontrando raro el silencio. La casa olía a producto de limpieza, todo demasiado ordenado, como si nadie viviera ahí de verdad. La mesa estaba puesta, pero con 3 platos, uno más grande, 2 más chicos. El mío no. Carmen apareció viniendo del cuarto, secándose la mano en un repasador. Me dio una sonrisa corta, como quien saluda al portero del edificio. Dijo, «¡Hola! ¿Llegaste?» Y después se dio vuelta y siguió moviendo algo en el horno. Me quedé parado. Ni abracé ni dije nada. Solo me quedé tratando de entender qué parte de aquello estaba mal, porque estaba todo igual, pero no estaba. Minutos después, los pibes llegaron de la escuela. El pequeño de 4 años me miró como si fuera el cartero. Dijo, «Señor», antes de que Carmen lo corrigiera con un «es papá, hijo», pero no había entusiasmo ni culpa, solo la corrección, como quien señala una palabra equivocada en un ejercicio. El más grande de 7 dijo, «Hola, papá», y se fue derecho al cuarto, como si hubiera vuelto de una panadería, no de 40 días por Argentina. Y ahí cayó. Me di cuenta de que nadie ahí había sentido mi falta. Vivieron, comieron, durmieron, jugaron, estudiaron, pelearon, hicieron todo sin mí. Y ahora que volví, parece que interrumpí el ritmo. Parece que yo era el extraño entrando en un sistema que estaba funcionando.
Fui hasta el cuarto. La cama tenía una sábana nueva, pero las almohadas del lado donde dormía ya no estaban. Mi almohada había desaparecido. Hasta la mesita de luz de mi lado tenía una lámpara diferente, rosada, que nunca vi. Me senté y juro, parecía que mi cuerpo ya no cabía ahí, como si ese espacio hubiera desaprendido mi forma. En la cena, me senté en el lugar de siempre y vi que ya había un plato ahí, pero con cubierto torcido, servilleta de papel rota, tipo improvisado. El de Carmen y el de los pibes estaban alineaditos, prolijos, como si fueran rutina. El mío era la suma. En la calle, al día siguiente, fui a comprar pan. La chica de la panadería me preguntó si era familiar de Carmen. Sonreí y dije que era el marido. Abrió los ojos y soltó un «Uy». Pensé que estaban separados, porque nunca estás acá. En el camino de vuelta, me encontré con el cartero. Me saludó con esa manera de «Estoy tratando de recordar quién sos». Y dijo «Estás de visita, ¿no?». Ahí trabé porque empecé a darme cuenta de algo. Ya no era parte de ese barrio. Los negocios cambiaron. Pintaron la fachada de la carnicería. La vecina cambió el auto y yo seguía con el pantalón de siempre, las zapatillas gastadas, la barba de quien no ve espejo. Yo era el retrato de alguien que vive en tránsito. En casa traté de jugar con el pequeño, se rió, pero después se fue a jugar solo. Traté de conversar con el más grande, pero ya tiene sus propios asuntos, sus propios jueguitos, sus propios silencios. Con Carmen, Carmen se volvió una compañera de casa. Compartimos las cuentas, los hijos y el espacio, pero la intimidad se fue quedando en el camino. Cada ciudad por la que pasaba, cada madrugada manejando, parece que se llevaba una parte. Y no hubo pelea, no hubo traición, no hubo drama, solo hubo tiempo. El tiempo pasando mientras yo no estaba. Esa noche me quedé parado en la cocina solo, tomando agua helada directo de la botella, mirando el reflejo de la luz en la ventana. Y fue ahí que cayó la ficha. Cumplí mi papel, traje plata, traje comida, pagué las cuentas, pero dejé de ser presencia. La casa siguió, la vida siguió, yo me quedé rodando. En la carretera yo era alguien, era el tipo que resuelve, que entrega, que llega. Pero en casa era un eco, un retrato viejo en el estante y nadie me esperaba de verdad. Al otro día traté de ayudar, llevar al pibe a la escuela, arreglar las mochilas, preguntar de la tarea, pero todo lo que hacía parecía fuera de ritmo. Ya tenían otro compás, otra organización. Cada gesto mío tropezaba con los de ellos. Carmen no se quejaba, pero tampoco sonreía. Era peor así, porque no había pelea, no había rencor, había silencio. Un silencio que no estaba vacío, estaba lleno de ausencia. Y lo peor, una ausencia que ya no hacía falta. Empecé a caminar por la casa como si fuera la primera vez, reparando en los detalles. Un cuadro que salió de la sala, el champú en el baño que ahora era de otra marca, los imanes de la heladera cambiados, el control de la tele que quedaba en otro lugar. Cada pequeño detalle era evidencia de que la casa había seguido. Se ajustaron, se acostumbraron y yo era solo un mueble más fuera de lugar. Traté de forzar conversación con Carmen, preguntar cómo estaban las cosas, pero respondía corto, no por maldad, solo porque ya no tenía más que decir. Ya no formaba parte del día a día. Decía, está todo normal, pero nada estaba. A la hora de dormir me acosté del lado que era mío por derecho o que solía ser, pero la sábana era otra. La almohada tenía olor a lavanda. El ventilador estaba dado vuelta para el otro lado. Su cuerpo estaba distante y el mío era un cuerpo de calle, sol, grasa, cigarrillo, asiento de camión. Me di vuelta y pensé, es como si mi olor ya no perteneciera acá. ¿Y sabes qué más dolió? Fue ver que nadie ahí estaba equivocado. No era culpa de Carmen ni de los pibes. Solo se adaptaron, hicieron lo que cualquiera haría, siguieron viviendo.
Y yo me quedé en el tiempo, congelado en el último recuerdo de ellos abrazándome en el portón, congelado en la idea de que bastaba volver para que todo se acomodara de nuevo. Al tercer día fui al garage, encendí el camión, no para salir, solo para escuchar el motor, para sentir que todavía había algo que me reconocía, algo que obedecía mi toque. Y ahí, con el ronquido ahogado en el pecho, lloré. Lloré callado, como quien se traga la propia existencia, porque me di cuenta de que esa casa ya no era mía, la estructura sí. Mi nombre todavía estaba en el crédito, pero el hogar se había reconfigurado sin mí. Fui hasta la cocina, vi a los pibes viendo dibujitos, Carmen lavando platos. Ninguno me vio. Y recordé un día de antes, cuando el más grande se cayó de la bici y lloró gritando mi nombre. Cuando Carmen me mandaba mensajes solo para decir, te extraño. Cuando el pequeño corría y se tiraba en mis brazos. Aquello se terminó, sin fecha, sin aviso, sin ruptura. Se terminó mientras yo rodaba. La última noche fue la peor. Me acosté sin decir nada. Esperé que Carmen se durmiera. Miré el techo por horas y lo único que pensaba era, ¿qué hago acá? Porque la verdad es que ya no tenía dónde quedarme. La carretera era el único lugar donde nadie me extrañaba, donde mi silencio tenía sentido, donde mi olor era parte del ambiente, donde mi ausencia no le dolía a nadie. En el desayuno, al día siguiente, dije que iba a hacer otro viaje más. Carmen ni reaccionó, solo dijo, está bien. El más grande siguió comiendo cereales, el pequeño ni levantó los ojos. No hubo, quédate un poco más. No hubo, volvé pronto. Hubo aceptación silenciosa práctica, como si todos ahí ya hubieran entendido antes que yo. Armé la valija. Tenía poca cosa mía para llevar. Solo unas ropas, unos remedios, herramientas. El resto ya era de la casa. Antes de salir, me quedé parado en el pasillo. Miré alrededor. El reloj de pared, la marca en el marco de la altura de los pibes, las cortinas que elegí con Carmen años atrás. Todo todavía era mío, pero nada me pertenecía más. En el portón dije chau con la mano. Nadie vino junto. Carmen se quedó en la pileta, los pibes en la sala y yo entré al camión. Encendí el motor y seguí. No tenía destino fijo, solo acepté el flete que apareció. Era lejos, era pesado, era como tenía que ser. Y cuando paré en una estación para cenar, pedí arroz, porotos y carne guisada. Comí despacio mirando el movimiento. En la mesa de al lado otro camionero se reía en el celular hablando con la hija. Papá te va a traer el chocolate que te gusta, dale. Y yo sonreí de costado, pero no de envidia ni de tristeza, solo de reconocimiento, porque sabía lo que venía después, sabía que el tiempo se lleva, sabía que uno cambia presencia por papel, amor por sustento, y al final lo que queda no es nostalgia, es extrañeza. La ausencia uno hasta la soporta, pero volver y darse cuenta de que nadie te esperaba, eso nadie te prepara. Esa madrugada me acosté en la cabina, cerré los ojos y me prometí, este fue el último viaje. Pero sabía que era mentira, porque la verdad es que fuera de la carretera ya no tengo más lugar. No es fácil explicar, porque parece poco, solo esperar, ¿no? Pero quien nunca estuvo 12 horas encerrado en un camión, sudando en la madrugada, con la radio muda y el estómago vacío, no entiende lo que es esa espera. Llegué a Buenos Aires al inicio de la noche. Era para hacer solo otra descarga en el puerto, cosa rápida, pero la fila ya venía desde allá afuera, serpenteando por las avenidas, entrando en las calles de atrás, un mar de camiones parados, como si se hubiera acabado el mundo y nadie hubiera avisado. Estacioné donde me mandaron, apagué el motor y esperé. Y ahí es cuando empieza. No es el tiempo lo que pesa, es la manera en que te va deshaciendo. Al principio tratas de pasar el tiempo, tocas el celular, escuchas música, ajustas el asiento, tratas de dormitar.
Pero después de unas 4 horas, el asiento empieza a lastimar la espalda, la pierna se entume, el cuello se traba, y lo único que podés pensar es, todavía no llamaron. Dormí mal, sentado, con el pie apoyado en el volante, columna torcida. Me desperté 2 veces sudando frío. Una porque creí que alguien estaba golpeando la puerta, no había nadie. Y otra porque soñé que había perdido la hora, como si fuera posible perder la hora estando parado. En la 6ª hora, mi estómago empezó a doler. Era solo galletitas y café y galletitas. Esas mierdas que uno compra en la estación sin ni pensar. Un camionero del lado abrió la puerta de la cabina. Bajó, se quedó parado, mirando la nada. Solo eso. Parecía que estaba tratando de recordar quién era. Creo que fue ahí que empecé a sentir que el lugar estaba vivo, no de manera mística, ni cosa de película. Vivo en el sentido de que la espera tenía peso, te veía, te absorbía. Cada faro apagado de camión parecía un ojo cerrado ignorándote, y cada bocina a lo lejos sonaba como si alguien estuviera tratando de avisar, no vas a salir de acá. Vi el mismo camión rojo 3 veces. Juro, la primera vez estaba 2 acoplados adelante. Después lo vi parado allá atrás. La última estaba del otro lado de la calle. Era el mismo. El abollón en el paragolpes, la lona desteñida, todo igual. ¿Será que dormí y soñé o el tiempo se mezcló? Empecé a pensar en eso con un dolor pulsando atrás de los ojos, como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme que me fuera, solo que irme, ¿y para dónde? Los conductores del lado, nadie miraba a nadie. Es como si todos supieran que hacer contacto solo empeoraba. Nadie quiere que le recuerden que está preso. Mejor quedarse mudo, inmóvil, igual que los camiones. Miré mi foto pegada con cinta en el tablero. Mi hija estaba con un gorro de papel que ella misma hizo en la escuela, con brillantina azul y una estrella. Sonrisa sin dientes, feliz de la vida. El plan era llegar a tiempo del cumpleañito. Prometí, dije que iba a traer regalo, torta, lo que quisiera, pero el reloj ya pasaba de medianoche. En ese momento, ese reloj digital parpadeando 00 en el tablero, eso me dio una sensación que no sé describir, como si hubiera pasado la hora de existir, como si hubiera dejado de ser padre, de ser gente, y ahora era solo parte de la fila, un engranaje sucio de un sistema que no te ve ni te llama. Traté de dormir de nuevo. Me di vuelta, la rodilla golpeaba la puerta, la cabeza pesaba para el otro lado. Con cada ruido, abría los ojos con una esperanza tonta. Una radio encendida, alguien llamándome, cualquier cosa. Pero siempre era el mismo sonido, camión gimiendo levemente, motor golpeando débil, o la respiración de alguien demasiado cansado para conversar. Llegué a pensar que tal vez nadie había sido llamado nunca. Tal vez esa fila no tenía fin porque nadie salía. Solo se iba poniendo viejo, vacío, reemplazado por otro camionero cansado que también creía que era solo una noche mala. Y en eso uno va siendo tragado por la espera. Y lo peor es que no tiene nada de espectacular. Es solo el abandono de siempre, solo que concentrado, silencioso, con gasoil en el aire y promesa rota en el bolsillo. Lo peor no fue el dolor de espalda, ni el hambre. Fue cuando amaneció y nada cambió. El cielo, aclarando despacio, apoyado en las grúas del puerto, parecía burla. La fila seguía igual, mismos camiones, mismas caras apagadas, todo igual. Parecía repetición. Uno de los conductores que estaba a mi lado desapareció. Su camión estaba ahí encendido incluso, pero la cabina vacía. Primero creí que solo había ido a mear o buscar un café, pero pasó media hora. Después otra más. Bajé, golpeé la puerta. Nada. El termo todavía tibio en la consola, el celular cargando, la radio muda. Nadie ahí encontró raro.
O fingieron que no vieron, como si no fuera la primera vez. Y tal vez no era la primera vez. Me senté de nuevo. El calor empezó a pegar de costado. Abrí un poco la ventanilla y el olor a gasoil vino directo, mezclado con brisa marina y sudor viejo. Miraba el retrovisor. Era solo mi cara, pero hinchada, rara. Había algo en mis ojos que no reconocía. Demasiado cansancio, tal vez. O otra cosa. En mi cabeza, la voz de mi nena se mezclaba con el ruido del mar. Empecé a escuchar unas palabras sueltas, como si fuera ella llamándome, pero sabía que era imaginación o quería creer que era. Cerré los ojos por unos minutos. Cuando los abrí, el camión rojo estaba ahí de nuevo del otro lado, con la puerta entreabierta. Era él, el mismo. La misma lona rota cerca de la chapa, la misma soga azul enrollada en el lateral, nadie en el asiento del conductor. Recuerdo que me reí, reírme de verdad con la boca seca, pero sin saber por qué. Ya no tenía miedo, ni angustia. Estaba medio afuera, como si hubiera aceptado que aquello ahí era el mundo. Ahora, ahí adentro de la cabina, el tiempo no pasa, el cuerpo pesa pero ya no duele. La cabeza queda liviana y densa al mismo tiempo. Los recuerdos vienen raros, confusos. Lo último que comí fue una galleta vieja que encontré en la mochila. Ni la mastiqué bien. Me la tragué sin pensar y la garganta raspó como si fuera arena. Ahí me vino una gana súbita de bajar, estirar las piernas, caminar hasta el final de la calle, ver si la fila se terminaba. Pero era como si mis pies se hubieran clavado en el piso. La sensación era que si salía no iba a poder volver, o tal vez nadie me iba a ver más. Vi a un tipo más grande cruzar adelante de los camiones con una bolsa, los ojos hundidos, el paso arrastrado. Me vio y desvió la mirada rápido como si tuviera miedo de confirmar que yo existía. Eso me dio una punzada extraña, tipo una advertencia. Pensé, si nadie te ve, ¿será que todavía estás acá? La radio hizo un chirrido sola. Después, silencio. Agarré el celular, sin señal, sin mensaje, solo la pantalla reflejando mi cara, todavía más hinchada, todavía más extraña. Me miré fondo en mis propios ojos y parecía que ya no era yo ahí. Era solo un resto. Me quedé ahí parado. La foto de mi hija todavía estaba pegada en el tablero, pero torcida, casi despegándose. Y por un segundo no recordaba su nombre. En serio, me dio un blanco. Veía su cara, escuchaba la voz, pero el nombre desapareció. Eso me asustó más que todo, más que la fila, el camión rojo, la desaparición del otro conductor, porque era como si me estuvieran borrando, como si esa espera no fuera solo una espera, sino algo vivo que va comiendo de a poquito. Empieza por el nombre, después agarra el hambre, después la memoria, después el resto. Y lo peor, nadie se da cuenta, porque todos ahí ya están medio comidos también. Ahí entendí. Aquello ahí no era una fila, era un agujero, un tipo de fosa sin tierra, un lugar donde el tiempo se hunde, donde uno para esperando descargar, pero quien está siendo vaciado es uno. No hay llamada, no hay orden, no hay número. Lo que hay es desaparición. Gente que desaparece, regalo que no llega, cumpleaños que se vuelve silencio y foto de nena que se despega del tablero sin que nadie note. Estoy contando esto porque necesito dejar registrado si alguien escucha, si alguien recuerda, si alguien pasa por ahí y siente lo mismo, porque estoy empezando a olvidar cosas básicas, tipo el día de la semana o qué vine a descargar. A veces me da la sensación de que ya me llamaron y no me di cuenta o que nunca me llamaron y también da igual. Tal vez ya me fui. O tal vez este que está contando ahora sea solo lo que quedó después de estar demasiado tiempo parado.